Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Para darle continuidad a las clases de discipulado, y darles la oportunidad a ustedes de repasar las mismas, hemos preparado esta serie de clases digitales. Recuerde que estas lecciones las puede repetir tantas veces como encuentre necesario. Como saben, estas clases están basadas en la guía o revista publicada por la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, titulada Camino al Discipulado. La revista contiene 3 lecciones que están divididas en 2 unidades, como distinguimos a continuación. La primera unidad contiene 6 lecciones que explican los fundamentos de la fe cristiana, tales como: ¿qué utilidad tiene la Biblia para el cristiano?, el plan de salvación, el significado de Jesucristo para nuestra fe, cómo el amor mutuo es un distintivo de nuestra fe, la oración y la función del Espíritu Santo como nuestro ayudador. La segunda unidad contiene 7 lecciones. Estas presentarán los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Algunos puntos considerados en esta segunda unidad lo son: los orígenes de nuestro movimiento, las creencias y prácticas básicas tales como el bautismo, cena del Señor, la mayordomía cristiana, y la estructura administrativa de nuestra iglesia. Esta lección es la primera de la segunda unidad que intenta discutir los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. El título de la lección es El movimiento de restauración y está basado en la porción bíblica de Hechos 2, versos 41 al 47, con el verso central de Hechos 2 verso 47 parte B. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leemos la porción bíblica usando la versión Reina Valera 1995. La vida de los primeros cristianos. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La porción bíblica leída se encuentra en el libro de los Hechos. Este libro se localiza en nuestras Biblias en la sección conocida como el Nuevo Testamento. Como hemos comentado anteriormente, nuestra Biblia, que no es un libro sino una colección de libros, se divide en 2 grandes secciones conocidas por la fe cristiana como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otra ocasión hablaremos más en detalle sobre nuestra Biblia cristiana. Dentro del Nuevo Testamento se pueden distinguir en términos generales 3 géneros literarios, o secciones. El primero de estos géneros literarios lo son los evangelios, que pudieran clasificarse como biografías antiguas. En los evangelios encontramos la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y su mensaje. Esta sección contiene 4 evangelios, entiéndase así: al Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y finalmente el Evangelio según San Juan. Los evangelios aproximadamente cubren los primeros 33 años de nuestra era, que fue el tiempo estimado de la vida y misterio de Jesús. Siempre recomendamos que si usted desea comenzar a leer la Biblia, que comience con el Evangelio según Marcos o Juan. La segunda sección, o género literario, lo es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una narración histórica de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos cubre aproximadamente del año 33 al año 65 o 67 de nuestra era. La lección de hoy se fundamenta principalmente en este libro de narración histórica. La tercera sección o género literario encontrado en el Nuevo Testamento lo son las cartas, que era uno de los medios de comunicación utilizado durante el primer siglo. Las cartas posiblemente cubren un espacio de tiempo entre el año 50 hasta el año 110 de nuestra era.
Estas nos dan una visión de la existente problemática y discusiones mantenidas por la Iglesia en dicho periodo. Este mapa muestra el gran espacio territorial mantenido por el Imperio Romano y principalmente compartido por la Iglesia cristiana, haciendo esencial la comunicación principalmente por carta debido a su ampliación territorial. A través de esta lección queremos discutir acerca de los orígenes de nuestra Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Esto lo haremos ofreciendo algunos principios históricos sobre los orígenes de nuestro movimiento. Durante la discusión del texto bíblico, queremos destacar que nuestra denominación comenzó como un movimiento que buscaba reformar y restaurar la Iglesia. Antes de entrar en los detalles de los orígenes de nuestro movimiento, queremos retomar el pasaje bíblico de Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47 que lee como sigue: la vida de los primeros cristianos. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como comentamos anteriormente, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra y destaca cómo comenzó la iglesia cristiana. En el comienzo del libro de los Hechos vemos cómo Jesús envía su Espíritu Santo a la iglesia capacitándola a desempeñar la misión de ser testigo de su mensaje, y obra a todo el mundo. El libro de los Hechos nos enseña las características de esta iglesia en sus primeros años. La primera característica de esta iglesia era que era una iglesia unida. Esto no significa que en la iglesia todo el mundo pensaba igual. Es claro cuando estudiamos el libro de los Hechos que había diferentes pensamientos y entendimientos. Esto lo destaca las discusiones mantenidas entre Pedro y Pablo acerca de los gentiles. Pero es importante notar que la iglesia trabajaba junta y con alegría para cumplir la misión encomendada en Hechos capítulo 1 versículo 8. La segunda característica era el compañerismo que mostraban. Era tal este compañerismo que algunas familias hasta vendían sus propiedades para ayudar a los hermanos con mayor necesidad económica. La tercera característica era la devoción de los hermanos que acostumbraban a reunirse regularmente en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Los hermanos adoraban con alegría orando los unos por los otros. La cuarta característica de la iglesia primitiva era que celebraba la Cena del Señor regularmente. Finalmente, esta iglesia crecía espiritualmente y numéricamente porque el pueblo respondía al llamado de Dios. Como comentamos anteriormente a través de la discusión del texto bíblico, queremos destacar que nuestra denominación comenzó como un movimiento que buscaba reformar y restaurar la iglesia tomando como ejemplo la iglesia primitiva y sus características. La iglesia cristiana, discípulos de Cristo, se organiza entre los años 1804 al 1849 en los Estados Unidos. La iglesia surge principalmente de dos movimientos que buscaban restaurar en la iglesia el cristianismo primitivo descrito en el libro de los Hechos. En sus primeros años ese nuevo movimiento fue reconocido como el movimiento de restauración o reformista. Uno de estos movimientos fue organizado en Kentucky por un ministro presbiteriano llamado Barton W. Stone. Este ministro se separó de la iglesia presbiteriana en el año 1804 porque entendía que el gobierno de la iglesia y su forma de adoración no se adaptaba a todos los miembros de la iglesia. Este movimiento se llamaba Iglesias Cristianas. El segundo movimiento fue fundado por Thomas Campbell y su hijo Alejandro, quienes eran inmigrantes de Escocia. Este movimiento comenzó para el año 1809. La Iglesia Presbiteriana de Escocia se caracterizaba por su rigidez en materias de doctrina y el gobierno eclesiástico. Este otro movimiento se llama Discípulos de Cristo. En el año 1832 ambos movimientos se unen para formar la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. Los esfuerzos misioneros de la Iglesia produce obras en México, Puerto Rico, Argentina, Jamaica y Paraguay. Como indica la guía, damos gracias por nuestra iglesia, que Dios ha usado como instrumento para bendecir al mundo de habla hispana. Resumiendo, 1. La iglesia cristiana, discípulos de Cristo,
Surge a principios del siglo XIX en Estados Unidos. 2. Es el resultado de dos movimientos de restauración. 3. Las características de la iglesia primitiva: unidad, compañerismo, devoción, la cena de Señor y el crecimiento. 4. La iglesia primitiva es el modelo que aspira a seguir a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Ser igual de fiel al Señor que la iglesia primitiva. Para pensar, si la iglesia cristiana debe seguir el modelo de la iglesia primitiva, ¿cree usted que la iglesia de hoy debe perseguir este ideal? Desde su perspectiva, ¿qué cambios la iglesia de hoy debe hacer para vivir según este modelo? Si leemos el siguiente lema: somos únicamente cristianos, aunque no somos los únicos cristianos. ¿Qué quiere decir este lema? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia personas que asisten a otras denominaciones? Por favor, incluya sus preguntas en la sección de comentarios. Gracias y Dios los bendiga.